tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Hermanos, muy buenos días. Les damos la bienvenida al estudio del bosquejo de la semana, sin antes desearles que tengan un feliz día de reposo. Estamos en el día de reposo del Señor, tal cual en el pueblo de Israel lo fue, en este caso como el Israel espiritual que somos, ¿no? Como la descendencia de Abraham mediante la fe, también un pueblo guardador de los mandamientos del Señor. Vamos a hacer el desarrollo, vamos a hacer la conclusión, pero antes de nada vamos a pedir al Señor que nos pueda guiar en este estudio para poder desarrollar las preguntas, dar las respuestas, leer lo que los testimonios nos tienen que decir y la palabra del Señor. Les pedimos que nos puedan acompañar con una reverencia quizá o con una oración. Hermanas y hermanos, vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos como cada día primeramente porque nos das la vida y nos permites, Señor, seguir aquí estudiando de tu palabra con los hermanos. Te pedimos que en este día de reposo puedas cuidar, Señor, a cada grupo, a cada cabaña, a cada tabernáculo, Señor, sobre la tierra que está observando este día como monumento y mirando hasta lo más profundo, Señor, en la creación donde fue establecido. Te pedimos que nos guardes, que nos reúnas, y a los que vamos a ir lejos, que nos guíes, nos encamines para ir a compartir de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos puedas acompañar a meditar en este momento, que tu Espíritu nos pueda dar el entendimiento, que lo puedas enviar, Señor, a nuestra ayuda, para que nos ayude a obedecer, a cumplir, a hacernos, Señor, respetuosos de tu ley, a moldearnos, Señor, conforme al carácter que tú quieres. Te pedimos todo esto confiando en la justicia de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al bosquejo de la semana y también le voy a desear un feliz día de reposo a mi esposa, que la tengo aquí, que nos va a acompañar también con el desarrollo. Feliz día de reposo también para ti, esposo, y feliz día de reposo para todos los hermanitos en Cristo. Para el bosquejo de la semana tenemos como título La presencia de Dios con su pueblo. Tenemos nuestro versículo de memoria, es algo corto, hermanos, esperando que hayan podido aprendérselo para este bosquejo. Lo encontramos en Levítico 26:12. Levítico 26:12. Y damos lectura al pasaje bíblico. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. También tenemos el testimonio en Patriarcas y Profetas, página 356. A causa de su apostasía, los israelitas habían perdido el derecho a la bendición de la presencia divina, y por el momento hicieron imposible la construcción del santuario de Dios entre ellos. Pero después que les fuera devuelto el favor del cielo, el gran caudillo procedió a ejecutar la orden divina. Amén. Esa es la introducción, hermanos, hablando del santuario que se postergó, dice, por la apostasía, ¿no? Sabemos que el pueblo se había volcado a la idolatría, pero luego el caudillo, el guía, el gran guía, procedió, dice, a ejecutar la orden divina. Se le mostró a Moisés el plano, ¿no? Una maqueta, digamos, la copió por orden de Dios y la plasmó, ¿no?, en la tierra, en el desierto, para ese entonces. Ahí vemos que también esto nos dice Levítico 26:12, que es un paralelo también a lo que Jesús hizo en la tierra, cuando vino, habitó, moró entre nosotros y nos dio el ejemplo, ¿no? El ejemplo de santidad
y de que con su ayuda se puede obedecer la ley del Padre, la ley de Dios. Entonces vamos a ir al desarrollo de la primera pregunta. Como primera pregunta tenemos, ¿dónde y a través de quién habitan hoy el Padre y el Hijo en la tierra? ¿Dónde y a través de quién habitan hoy el Padre y el Hijo en la tierra? Mateo 18:20. Busquemos en nuestras Biblias, hermanos, para poder dar nuestra respuesta. Versículo 20. 18:20. Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es una gran promesa. Siempre recordamos también en nuestras oraciones cuando estudiamos la palabra. A veces nos reunimos con algunos hermanos y sabemos, ¿no?, que invocando el nombre de Cristo, pidiéndole al Padre, ¿no?, en el nombre de su Hijo, sabemos que no vamos a estar solos y vamos a tener una ayuda divina. Eso es lo que nos da a entender este pasaje, pero también tenemos un pequeño testimonio en el Deseado de todas las gentes, la página 411. Y el testimonio nos dice: Cristo mora donde quiera que se obedezca su palabra con corazón sincero. No solo está presente en las asambleas de la iglesia, sino que estará donde quiera que sus discípulos, por pocos que sean, se reúnan en su nombre. Así es. Entonces nuestra respuesta sería, ahí habían 2 preguntitas en una. Dice, ¿dónde? Mateo dice que en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. ¿A través de quién hoy habita? Dice el Padre y el Hijo. Sabemos que es mediante el Espíritu Santo. Entonces, respondida esa pregunta, vamos a ir a la pregunta número 2. ¿Cuál es la condición que Jesús requiere antes de que Él more en nosotros? Vamos al pasaje bíblico en Éxodo 19, 5 y 6. Y repetimos la pregunta. ¿Cuál es la condición que Jesús requiere antes de que Él more en nosotros? Muy bien, vamos a ver cuál es la condición. A ver, lo tenemos en el versículo 5 y 16 del capítulo 19. 5, 6, ya. Versículo 5 dice, ahora si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdocios y gente santa. Esto di a los israelitas, dice Jehová. Aquí está hablando Dios para el pueblo mediante Moisés. Y lo único que pide aquí, Dios dice, oír mi voz. Oír mi voz, creer a mi voz. Y luego dice, podrás guardar mi pacto. Pero vamos a ver también lo que nos dice Patriarcas y Profetas, página 672. Y nos dice el testimonio: si Israel quería pertenecer enteramente al Señor, si la voluntad de lo humano y de lo terrenal se mantenía en completa sujeción a la voluntad de Dios, Él continuará siendo el soberano de Israel. Sería Él su defensa mientras el rey y el pueblo se condujeran como subordinados a Dios, pero ninguna monarquía podía prosperar en Israel si no reconocía en todas las cosas la autoridad suprema de Dios. Gracias. Entonces lo que tenía que hacer Israel es reconocer, dice, la autoridad suprema de Dios. Y eso era prestar oído a su voz. Por eso que la respuesta es, ¿cuál es la condición que Jesús requiere antes de que Él more en nosotros? Prestar oído a su voz. Sabemos que Él también nos habla hoy mediante su palabra, ¿no? El primer paso para oír la voz de Dios es abrirnos una Biblia y buscarlo. Luego hará su trabajo, ¿no?, el Señor mediante su Espíritu en nosotros, y es donde tocará, ¿no?, a nuestra puerta de nuestra mente. Entonces la respuesta es solamente oír la voz de Dios, dice. No te pide deja esto, deja el otro. No te dice, no, abandona esto, mira, yo quiero que hagas esto, no. Solamente te dice Dios, escucha mi voz. Jesús también te dice eso, hermano. Solamente escucha mi voz
y por lo demás dice el Dios Todopoderoso, yo me encargo. Ahora sí, vamos a la pregunta número 3. ¿Cómo estaba Cristo visiblemente disponible para Israel en el desierto? Éxodo 13, 21, 22. Muy bien. Vamos a ver cómo Cristo estaba visible para Israel, para ese pueblo que tuvo tantos beneficios, pero siempre daban la espalda. Versículo 13, 21, 22. Versículo 21 y 22. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. La columna de nube durante el día, y de noche la columna de fuego, nunca se apartó delante de su pueblo. Sabemos que aquí dice que en el día una nube de sombra, ¿no?, para proteger del calor, pero en la noche una columna de fuego, dice, tanto para alumbrarlos como abrigarlos, y que en la oscuridad y que en las tinieblas está la luz de Dios, ¿no?, para alumbrar el camino. Eso es lo que nos da a entender, pero también tenemos un testimonio en Patriarcas y Profetas, la página 287. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Listo. Entonces la respuesta es sencilla, mediante la nube y la columna de fuego. Quizás tenga más explicación, ¿no? Esto poco a poco el Señor nos introducirá más en su palabra, para que nos ayude también a comprender tantas simbologías, ¿no?, que vemos en el Antiguo Testamento, ya que está lleno de tantas cosas que aún nos falta descubrir, ¿no? Son verdades que quizá aún no lo hemos descubierto. Es por eso que la sierva del Señor también nos invita a que cada quien, ¿no?, se haga partícipe de este conocimiento divino y poder encontrar estas piedras tan preciosas que a veces pasamos por alto. Entonces vamos a ir a la pregunta número 4. ¿Cómo es Dios una columna de nube y de fuego para nosotros hoy? Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en Juan capítulo 8, versículo 12. A ver, vamos a ver cómo esa columna está todavía presente en el versículo 12 del capítulo 8 de Juan. Otra vez Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz, ¿no?, que se mostraba para el pueblo, luego cuando se construyó el santuario, esa luz ya la vimos representada, ¿no?, en un candelabro con 7 candeleros, ¿no? Y era el único artefacto, ¿no?, que daba luz en un departamento oscuro, ¿no? Y nunca debía faltarle el aceite. Los sacerdotes estaban pendientes de que no se apagara. Sabemos que no era cualquier fuego, había sido un fuego que había sido dado por Dios, ¿no?, del cielo e introducido por los sacerdotes hacia el candelabro. Entonces esa luz aquí se declara ser Cristo, y que si andamos, dice, en tinieblas, Él nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a tener esa luz de la vida, tener un candelabro vivo dentro de nosotros. Entonces vamos a leer el testimonio en Conducción del Niño, la página 535. Leemos el testimonio para tener una ampliación para nuestra respuesta. Dios ha permitido que brille luz de su trono para que alumbre todo el sendero de la vida. Una columna de nube de día, una columna de fuego de noche. Se mueven delante de nosotros como sucedió con el antiguo Israel. Los padres cristianos tienen el privilegio hoy día, así como lo fue para el pueblo de Dios de la antigüedad, de llevar a sus hijos consigo a la tierra prometida. Lo que la hermana narra aquí, hermanos, habla de la columna de nube, pero más abajo lo asocia
a nosotros los padres de llevar, dice, a los hijos consigo a la tierra prometida. Entonces, como padres, ¿no?, que conocemos los testimonios, que conocemos nuestra Biblia, conocemos Cristo, nuestra verdad, debemos ser de salud, miren, y empezar por casa de acuerdo al testimonio que yo veo aquí, ¿no? La respuesta sería, ¿cómo Dios es nuestra columna de nube y de fuego para nosotros hoy? Hemos puesto aquí la respuesta, mediante Cristo al alumbrar, ¿no?, nuestro camino. Y cuando Cristo alumbra nuestro camino, ser luz para nuestros pequeños y también ser una sombra, ¿no?, de protección para ellos. Interceder por ellos, orar por ellos, pedir al Señor por ellos, ¿no? No solamente jactarse, ¿no?, porque sabemos que hay muchos padres, digamos, quizá no en nosotros, pero pasa en familias donde se dice que este niño es dedicado, por ejemplo. Pero una cosa es dedicarlo y también poner de nuestra parte, ¿no?, y consagrarlo al niño día a día en el camino del Señor, para que pueda no apartarse, ¿no?, como dice Proverbios, ya cuando fuere viejo, cuando fuere grande, para que pueda tener el conocimiento de lo que es esto, el temer a Dios. Es por eso que aquí está asociado lo que la sierva del Señor escribe. Entonces tenemos que ser luz, que la que Cristo nos da para nuestros pequeños, porque sabemos que ese es el primer trabajo que también a nosotros se nos encarga, porque el hogar es nuestra primera iglesia, tanto para nosotros como para los pequeños, y también es la primera escuela, la escuela del saber, la escuela divina. Amén. Ahora sí vamos a la pregunta número 5. ¿Crees realmente que tienes un cielo que ganar y un infierno que rehuir? Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Amén. Por eso dice el Espíritu Santo, si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, refiriéndole a las tentaciones que hacían los israelitas, a Moisés, pero siempre no criticando a Dios. Entonces vamos a ver lo que dice este pequeño testimonio en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6. Miles y millares, miles y millares, si millones y millones hacen ahora su decisión para la vida eterna o la muerte eterna. Muy bien. Entonces la pregunta era, ¿crees realmente que tienes un cielo que ganar y un infierno que evitar? Sí. Sí, al menos nosotros, hermanos, sí lo creemos. ¿Y por qué lo creemos? Porque la Biblia nos lo muestra. Porque si estuviéramos en el mundo diríamos que no. Diríamos que no importa, como enseñó quizás el papado, ¿no? No importa cómo se haga, no importa con lo que hagas, total Cristo ya te salvó y por lo tanto tú vas a ir para el cielo. Pero no, la Biblia muestra la verdadera cara de lo que es la salvación. Tenemos que evitar un infierno, o sea, un sepulcro, ¿no? Sepulcro eterno. Y también podemos ganar a la misma vez si seguimos la voz de Dios, la voz de Cristo también llamando a la puerta, ganar un cielo. Ganar un cielo, pero no por las obras que yo haga ni por beneficiarme, sino ganar un cielo a través de Cristo, ¿no? Quien hizo la conexión entre el cielo y la tierra. Entonces sí lo creemos, hermanos, sí lo creemos que tenemos que día a día consagrarnos al Señor para poder evitar ese infierno. Ahora sí, vamos a la última pregunta. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros este tiempo? Vamos a Hebreos capítulo 11, 5 y 6. Ya aquí lo tengo. Por la fe Enoc fue trasladado sin ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, y antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Lo que nos dice aquí es que Enoc fue trasladado, dice,
sin ver la muerte. Es la primera persona, ¿no?, trasladada al cielo sin ver la muerte. Luego ya lo vemos en el libro de primeros escritos, ¿no?, donde él se encuentra, cómo la sierva lo ve, pero es una de las primeras personas, ¿no?, llevadas, arrebatadas al cielo, ¿no?, para dar un testimonio también a nosotros, ¿no?, de que si caminamos con Dios podemos llegar a esa santidad e ir, ¿no?, arrebatados vivos al cielo, al menos en este último tiempo. Entonces él caminó con Dios, y caminar con Dios es agradar a Dios. ¿Y qué es agradar a Dios? Tenerle fe. Tenerle fe y creer que Él existe, dice. Porque por la fe también creemos que Él hizo, ¿no?, los mundos, creó todos los animales, las plantas, nos creó a nosotros del polvo de la tierra. Entonces damos la respuesta. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros este tiempo? Caminar con Él. ¿Y qué es caminar con Él? Tenerle fe, creer. Fe, creer. Pero no creer como cree el mundo, ¿no? Porque el mundo dice ver para creer. Pero la verdadera fe es creer para poder ver. Lo contrario. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que nos dice el testimonio en Obreros Evangélicos 273. Se indican la verdad, la integridad y la pureza como secretos del éxito de la vida. La fe es la que nos pone en posesión de estas virtudes. Todo buen impulso o aspiración provienen de Dios. La fe recibe de Dios la vida, que es lo único que puede producir crecimiento y eficiencia verdaderos. Ya. Entonces la fe, hermanos, aquí nos resalta. Sabemos que la fe que nosotros tenemos es fe muerta. Es por eso que Hebreos también nos dice que Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice que Cristo, ¿no?, es el autor de la fe. Debemos ir a Él para que pueda darnos, ¿no?, de su fe, de esa fe, de la fe de Jesús, y poder nosotros también estar fortalecidos así como Él lo estuvo aquí en la tierra. Él también la perfecciona dentro de nosotros y es mediante las buenas obras que Él nos ayuda a hacer, ¿no? Entonces, vamos a leer la conclusión del bosquejo. Como conclusión nos dice, nuestro Señor Jesucristo siempre estará a nuestro lado invitándonos a seguir su camino. Si lo sabemos, debemos aceptar su compañía y Él nos transformará en todo sentido. Amén. Bonita conclusión, debemos aceptar, dice, la compañía del Señor para que nos transforme en todo sentido. Y todo sentido es en todo, ¿no? Porque sabemos que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Amén. Y todo, hermanos, es todo. No es que todo puedo en Cristo que me fortalece, menos observar su día de reposo. No, entonces no estamos creyendo, porque todo es todo, ¿no? No puedo decir, sí puedo obedecer su ley, solamente codiciar nomás no he podido. Entonces no estamos predicando a un Cristo vivo, porque sabemos que todo es todo, y el Señor lo puede todo. Entonces vamos a despedirnos, hermanos, con algunos nos vamos a encontrar dentro de un momento, y con los hermanitos que van a ir por diferentes lugares también. Vamos a encomendarnos, hermanos, al Señor también para poder que nos ayude mediante sus ángeles, que nos puedan resguardar a los diferentes lugares que vamos a ir a concurrir. Les pedimos que puedan mantenerse pendiente también de este canal y de este ministerio, los soldados de Jesús. Amén. Amén. Hermanitos, un feliz día de reposo nuevamente. Y pues así como nos dice aquí en el bosquejo, la presencia de Dios antiguamente lo tenían los de Israel y pues ahora también lo tenemos mediante su Espíritu. Creamos, hermanos, y hay que pedir de esa fe para seguir en el sendero que es la única luz que nos puede dar Cristo. Bendiciones.